La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea, y desde luego, pruebas no faltaban. La creencia de que la Biblia estaba inspirada por Dios también aumentó el interés por sus profecías sobre acontecimientos terrenales. La profecía que más influencia tuvo era la que decía que se acercaba una época de disturbios y que mientras durara, Dios se pondría del lado de los que cumplieran el contrato, como los antiguos patriarcas. Estas nuevas formas de entender la Biblia no solo transformaron el judaísmo, sino que lo prepararon para luchar por su supervivencia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los Seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego. Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. Encontramos sumos sacerdotes que están dispuestos a dar un paso más y a apuntarse al carro de Antíoco IV Epifanes. Eso provocó una reacción violenta, porque muchos judíos consideraron que eso no era ni más ni menos que una herejía. La circuncisión era el símbolo definitivo que distinguía a los judíos. Pero durante el mandato del nuevo sumo sacerdote, muchos sacerdotes del templo se hicieron una cirugía cosmética para disimular la circuncisión y así poder participar desnudos en los Juegos Olímpicos.
El proceso de helenización alcanzó tal nivel que los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar. Salían corriendo a tomar parte en los juegos en cuanto oían la señal. Había cosas de la cultura y la civilización griega que eran totalmente inaceptables para los judíos. Entre ellas, claro, el concepto religioso de una pluralidad de dioses. A nadie le entra en la cabeza que eso sea aceptable para los judíos. También algunos aspectos de comportamiento, por ejemplo, los gimnasios y los ejercicios desnudos. Pero el problema no era tanto la desnudez como la auténtica devoción que sentían por el cuerpo humano. Esta clase de conceptos teológicos, ese tipo de actitudes, eran totalmente inaceptables para la mayoría de los judíos. Según el libro de los Macabeos, el insulto definitivo para los judíos llegó cuando Antíoco ordenó que el alma y el corazón del judaísmo, el templo de Jerusalén, se convirtiera en un templo griego. El rey mandó a un hombre a que obligara a los judíos a profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo al Zeus olímpico. El templo se llenó de la intemperancia y la depravación de los paganos que gozaban con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en el recinto sagrado. La revuelta contra Antíoco empezó en el campo, porque el rey había ordenado a sus hombres que viajaran de pueblo en pueblo con un ídolo de Zeus. Los comisionados del rey llegaron al pueblo de Modein para obligarles a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se reunieron a su alrededor, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron aparte. Los comisionados del rey se dirigieron a Matatías. Tú eres un líder respetado, un gran hombre en esta ciudad. Si eres el primero en avanzar y obedecer las órdenes del rey, tú y tus hijos seréis premiados con oro, plata y muchos regalos. Levantando la voz, Matatías respondió: aunque todas las naciones que viven en los dominios del rey le obedezcan, mis hijos, mis hermanos y yo cumpliremos el contrato de nuestros antepasados. Cuando terminó de hablar, un judío se adelantó ante todos para ofrecer un sacrificio en el altar. Cuando Matatías lo vio, ardió de ira. Mató a los comisionados del rey y destrozó el altar. Luego huyó con sus hijos a la sierra. Matatías y sus hijos fueron conocidos pronto como los Macabeos. Su revuelta era la prueba de que el compromiso de los judíos con la religión del libro divino era tan fuerte que morirían por defenderlo. Los macabeos fueron a la guerra para terminar con la persecución religiosa, para reclamar el templo y purificarlo. Es la primera vez en toda la historia del mundo que una guerra empieza por una cuestión de libertad religiosa o de libertad de conciencia. También era la primera vez que el Estado se metía en las tradiciones religiosas y el resultado fue que la gente se negó. Iremos a la guerra, no podemos tolerarlo. Esa fue la guerra de los macabeos. Muchos de los rebeldes macabeos buscaron cuevas en el campo para esconderse del ejército de Antíoco. No solo les superaban en número, sino que se enfrentaban al inconveniente de tener que luchar según la ley bíblica. La Biblia decía que era ilegal luchar durante el sábado. Así que cuando los griegos intentaron hacer salir con humo a un grupo de rebeldes durante el sábado, los rebeldes decidieron que preferían morir y esperar su recompensa en la otra vida, antes que violar la ley de Dios. No opusieron resistencia. No tiraron ni una piedra.
No montaron barricadas en sus escondites. Solo dijeron: moriremos inocentes. El cielo y la tierra son testigos de que nos estáis masacrando sin asomo de justicia. El ataque se llevó a cabo el mismo Sabbat. Y los descuartizaron con sus mujeres y sus hijos hasta llegar a 1000 personas. Es la primera vez que se introduce la idea del martirio de forma sistemática. Ya habíamos oído hablar de judíos que se negaban a luchar en Sabbat y eran martirizados. La revuelta de los macabeos no solo se convirtió en el ejemplo clásico de judíos que luchan por su religión, sino que se convierte en el primer ejemplo clásico de judíos dispuestos a morir por su religión. Pero después de las masacres, los rebeldes supervivientes decidieron reconsiderar la cuestión de la observación del Sabbat. Y la falta de certeza sobre el sentido de la Biblia les dio la libertad que necesitaban. Se dijeron unos a otros: si todos hacemos lo mismo que nuestros hermanos y nos negamos a luchar, nos borrarán de esta tierra mucho más deprisa. Y entonces tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca durante el Sabbat, resistiremos. No podemos dejar que nos maten a todos como a nuestros hermanos en sus escondites. Los macabeos gobernaban y, según parece, se convirtió en una tradición judía para siempre. En caso de guerra defensiva, no solamente podían obviarse las restricciones con respecto al Sabbat, sino que era obligatorio obviarlas. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judá le sucedió como líder de los rebeldes. Judá era un estratega militar brillante y un líder carismático que usaba las historias de la Biblia para inspirar a sus seguidores. Las primeras luces del alba encontraron a Judá preparándose para la batalla en la llanura, aunque sus soldados no tenían espadas y escudos como sería de desear. Judá dijo a sus hombres: no les temáis por su número y no dudéis ante su ataque. Recordad cómo nuestros antepasados atravesaron el Mar Rojo cuando el faraón les perseguía con todas sus fuerzas. Los extranjeros miraron hacia arriba y al ver a los judíos avanzando contra ellos, salieron al campo de batalla. Los soldados de Judá tocaron las trompetas y se enfrentaron al enemigo. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos murieron bajo la espada. Después de una serie de victorias sobre los griegos, los hombres de Judá empezaron a llamarle Judá Macabeo, es decir, Judá el martillo. Judá Macabeo es una especie de figura gigantesca de nuestra tradición histórica. Tiene su nombre que se alza contra el increíble poder del imperio seleucita, que lucha contra ejércitos enormes y que, por un lado, defiende la Torá y la tradición, pero que, por otro lado, es capaz de pactar con los romanos para luchar contra los seleucitas. Estamos hablando de alguien que debió ser un auténtico gigante de su tiempo. En el año 164 a.C., 3 años después de que empezara la revuelta, los macabeos conquistaron por fin Jerusalén. Su primer acto oficial fue eliminar toda la influencia griega del templo y dedicarlo de nuevo al único Dios verdadero. Macabeo y sus compañeros restauraron el templo y la ciudad. Purificaron el santuario y construyeron un nuevo altar. Luego encendieron fuego con yescas y ofrecieron el primer sacrificio después de 2 años.
y quemaron incienso y encendieron las lámparas. Judá Macabeo, al entrar en la ciudad, tuvo que purificar el templo, porque el templo había pasado por un proceso de helenización. Se habían introducido ritos paganos en el templo, y Judá Macabeo lo purificó, volvió a dedicarlo a Dios. Y naturalmente, ese fue el origen de la conocida fiesta de la Hanukkah, la nueva consagración del templo. Aunque la Hanukkah se presenta como un momento triunfante de victoria, por desgracia para los macabeos, la historia no terminó ahí. Las tropas de Antíoco pronto contraatacaron e infligieron un golpe tremendo a los rebeldes, matando a Judá Macabeo. Todo Israel lloró y llevó duelo por él. Y durante muchos días repitieron este salmo. ¡Qué caída para ese hombre fuerte! El hombre que protegió a Israel. Hay dos interpretaciones posibles sobre si los macabeos vencieron, porque los seleúcidas volvieron y les echaron. Aparentemente los hechos que celebramos en la Hanukkah no representaron la victoria final. En la auténtica historia de los macabeos, no fue el poder militar el que obtuvo la victoria final, sino la política y las negociaciones. Después de la muerte de Judá, su hermano Jonatán le sucedió como líder de los rebeldes. En el año 152 a.C., Jonatán tenía a 10.000 soldados bajo su mando. Pero en lugar de iniciar una nueva guerra, Jonatán firmó un pacto con uno de los dos generales griegos que luchaban por el control del imperio seleucida. Había dos aspirantes al trono seleucida que competían por el gobierno de Siria. Jonatán fue muy astuto y apoyó con sus soldados al más débil de los dos, y a cambio consiguió que le nombraran sumo sacerdote y gobernador del pueblo judío. El pacto de Jonatán resultó bien. Judea logró la independencia por primera vez desde la dinastía del rey David. El reinado de los macabeos trajo un sentimiento de renovación a Judea. Esos judíos que leían su libro divino para comprender el mundo se sintieron muy reconfortados. Para ellos, la victoria de los macabeos contra todo pronóstico era una prueba más de lo que prometía la Biblia. Dios acudía a ayudar a los que estaban dispuestos a luchar por su fe. El significado de la Hanukkah era algo evidente. Luchando en una guerra justa, unos pocos pueden derrotar a muchos. Los justos pueden derrotar a los malvados. Eso es un lugar común, no solo de la tradición judía, sino de la tradición judeocristiana. La idea es que todos deberían estar dispuestos a morir por sus creencias, al martirio, y sobre todo a ser firmes en la fe. El convencimiento de que el destino de los judíos dependía de la defensa de la ley de Dios a toda costa seguiría creciendo en los años siguientes. Y sería la base de un auténtico cataclismo, cuando otro gran imperio llegó a Oriente Medio: los romanos. La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la troll del Oriente Medio.
El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea, y desde luego, pruebas no faltaban. La creencia de que la Biblia estaba inspirada por Dios también aumentó el interés por sus profecías sobre acontecimientos terrenales. La profecía que más influencia tuvo era la que decía que se acercaba una época de disturbios y que mientras durara, Dios se pondría del lado de los que cumplieran el contrato, como los antiguos patriarcas. Estas nuevas formas de entender la Biblia no solo transformaron el judaísmo, sino que lo prepararon para luchar por su supervivencia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control.